¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Edu, muy buenas tardes, con mucha información a esta altura de la tarde, sobre todo por estos 60.000 millones de dólares de la discordia, Claro. ¿no? Porque hay a partir de ahora como idas y vueltas respecto de qué momento, qué contexto. Recién hubo una reunión en la cual participó el ministro de Economía, participó Guillermo Francos, jefe de gabinete del gobierno de Javier Milei. El gobierno termina admitiendo que no es así, ¿no? Exactamente. Lo que dicen ahora es que se trata de una meta de largo plazo, que es una meta a la cual hay que llegar. Estaban hablando de cerca de 25 puntos de Producto Bruto Interno. Es una manera de tratar de echar ciertos paños fríos con los gobernadores que ayer habían quedado azorados con la sorpresa que les iban a recortar 60.000 millones de dólares, a los que calificaron de inviable. Eso ni bien el presidente lo esgrimió en su cadena nacional. Y hoy lo que se les aclaró a esos gobernadores, hubo algunas excepciones, obviamente no fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires a ese encuentro, pero lo que les dijeron hoy es que es una meta de largo plazo, que esos 60.000 millones de dólares no son del presupuesto 2025, que es en definitiva lo que presentó ayer el presidente de la Nación, y que se trata más de una expectativa no para cumplirla en 12 meses. Claro. ¿Y qué más? Mucho más. La verdad que hay muchos debates una vez que se produce la sintonía fina de estos números que están ya en el proyecto de presupuesto nacional. Hay algunas contradicciones. Por ejemplo, cómo se va a lograr recaudar un 100% más en derechos de exportación. Que, en definitiva, lo que están diciendo desde el gobierno nacional es que la base de este año no es la base que se tiene que tomar, que por eso pueden incrementar, porque si no, lo que te da eso es que tendría que haber incremento en los tributos a las exportaciones. Lo que te dicen es que se va a poder cumplir sin incremento de los tributos. La otra parte, cuando haces las cuentas finas, ves una mayor presión tributaria, esto es, más impuestos. Lo que te dicen ahí es que la base de comparación no tiene que ser el 2023, sino que tiene que ser el 2024, y que eso va a ser muy distinto. Digo, empieza a aparecer, Edu, algunas cuestiones más de fondo respecto de lo que fue una expresión de deseo, que es presentar este presupuesto nacional, y mucho debate entre los economistas, principalmente si se puede cumplir o no este 18,3 y estos 18,3, perdón, de crecimiento de la economía para el próximo año. De inflación anual. Exactamente, de inflación, 5% de crecimiento de la economía para el año que viene, y los famosos 1.207 pesos por dólar, que son los 3 puntos sobre los cuales hay mayor mirada. Los empresarios decían hoy, si cumplen esto, la verdad que lo celebramos, pero lo decían con cierto tono de ironía. Claro. ¿Y de la reunión que hubo con los gobernadores por Zoom? De la reunión, presencias y ausencias. Por un lado, la ausencia cantada, la del gobernador de la provincia de Buenos Aires. También estuvo ausente Tierra del Fuego como provincia o como territorio. Muchas presencias y muchas preguntas. Terminó la reunión, y esto recién conecté a dos gobernadores que participaron, y lo que decían es, bueno, respiramos un poco más aliviados. La duda que quedó ahí es si no hubo un error cuando se habló del número. Nadie lo desmintió. Nadie dijo que había sido un error del presidente, nadie lo dijo de esa manera, pero lo que quedó picando es si esos 60.000 millones de dólares eran un número a esgrimir o si directamente fue una cuestión de la exposición que se escapó ahí y que le trajo muchos dolores de cabeza al jefe de gabinete, que tuvo que apagar varios incendios durante la mañana de hoy. Claro. ¿Y cómo sigue la historia? ¿Qué sabes? Mirá, la historia sigue con un consenso que por ahora no está en el Congreso. Esto tiene que ser aprobado. La historia sigue con varias micro peleas que tienen que ver con la macroeconomía. Hablábamos la semana pasada de lo que está latente con las universidades, que es 0,12% del Producto Bruto Interno lo que se está peleando, pero que está la herida abierta. La pelea sigue también con la oposición, y en esto me refiero puntualmente a la coalición cívica y algunos, no solo al kirchnerismo, que están haciendo sintonía fina respecto de qué implica esto en salud, qué implica esto en educación, qué implica esto en determinados rubros clave. Ayer algunos de los legisladores ya habían salido a la cancha para plantear sus críticas, y también la historia sigue con un radicalismo que está todavía roto
respecto de la última decisión donde el presidente habló de 87 héroes, entre ellos algunos radicales a los que en el propio partido, sobre todo la conducción del partido, los mira con muy malos ojos, además de la sanción que ya se publicó. Querido José, ¿se saben ya algunos números finos del presupuesto? Por ejemplo, ¿cuánto para educación, cuánto para salud, cuánto para la CIDE, cuánto para defensa? ¿Se sabe algo de eso? No, porque lo que hicieron fue publicar los grandes números. Sí, sí podés mirar el tema de qué ranking tiene cada uno, por ejemplo, de los impuestos en materia de recaudación. Entonces ves que cumplen la promesa de un impuesto país que va a ir a cero en el próximo ejercicio. Podés ver que la evolución de la economía tiene ese crecimiento de 5 puntos porcentuales que está en línea. Hoy miraba algunas de las proyecciones de los principales bancos, JP Morgan, Morgan Stanley, conceptualmente también el Fondo Monetario Internacional. Todas las estimaciones de crecimiento de la economía para el año que viene están en línea con el presupuesto nacional. No así, Edu, el tema del dólar, donde se ve cierta, o sea, no subestimación, pero es donde los analistas miran con cierto recelo que el gobierno lo pueda cumplir. La otra cuestión de fondo que hay que mirar y muy de cerca es cuando esto se empiece a abrir por los capítulos más grandes, que tiene que ver con esas partidas puntuales, que no está el detalle, al menos no está por ahora. Querido José, un abrazo muy grande. Un abrazo grande para vos. Gracias, querido. Bueno, está con nosotros Daniel Artana. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué te parecieron los números estos de 18 de inflación anual, 1.207 el dólar, para fines del 2025, ¿no? Sí. Bueno, y 5% de crecimiento el año que viene. Confecciona el presupuesto, el gobierno tiene que poner determinadas pautas o supuestos macroeconómicos. Esos son supuestos, después pueden cumplirse o no. Esa es la clave. Tenés ¿Se podrá es cumplir o no? Bueno, ahí va, una autorización después para gastar, que ahora la novedad que tenemos, que para mí es lo más importante de lo de ayer, es que va a tener un mecanismo de escape si los recursos no dan. ¿Qué me parece a mí? A mí me parece que los números son un poco optimistas. En realidad los gobiernos tradicionalmente tienden a ser optimistas. Sí. 5% de crecimiento cuando estamos viviendo un shock externo bastante importante, que de hecho hacen una estimación del daño que podría generar una sequía, así que también es otra novedad importante en el presupuesto, pero estamos viviendo un shock externo por la caída de los precios de las commodities agrícolas que complica un poco este año y va a complicar el año que viene en la medida que se prevé que eso pueda seguir igual. Y los números de inflación están alineados con la devaluación. Eso supone que la inflación aterriza en algún momento al ritmo del crawling peg mensual. Yo creo que eso se puede lograr, pero todavía te quedan por corregir, que el presupuesto tiene previsto alguna reducción adicional de subsidios, alguna reducción en el déficit de empresas públicas y un aumento importante en el impuesto a los combustibles. ¿Qué hay que decir? Aumento que ocurre porque cuando se vota la reforma del impuesto a los combustibles en el año 2017, se vota que va a ser indexado por inflación. El gobierno anterior prácticamente no lo corrigió y este gobierno tiene el espacio para hacerlo sin pasar por el Congreso. Y lo necesita hacer para compensar el impuesto país. ¿Qué hay ahí? Y bueno, compensar que desaparece el impuesto país. El impuesto país este año, según la proyección que hacen ellos, va a recaudar 1.1 del PBI, una parte de eso ya lo perdiste con la baja, a fin de año se vence el impuesto, tenés que juntar ese 1.1. ¿Cómo lo juntan? Algo más de recaudación de ganancias, algo más de recaudación de combustibles, algo más de previsión por derechos de exportación, que la explicación que dio uno de los asesores del ministro tiene que ver con que este año, según ellos, fue anormalmente bajo, lo decía José recién, producto de que vos cuando el exportador vende, el exportador de granos, puede pagar enseguida, puede pagar cuando... Tiene dos distintos momentos para pagar. En el año 23 adelantaron recaudación porque la hacían a $1 oficial que todo el mundo sabíamos que en algún momento ganara quien ganara la elección lo iban a tener que sincerar. Entonces dice que eso les pegó en la recaudación de este año, por eso cuando comparás redondeando 1.4 del PBI para el año que viene con 0.9 para este año, te figura como un aumento de recaudación muy importante. Deberían tener un poco más, lo que pasa es que hay que ver qué supuesto han hecho de precios internacionales, que a mí me parece que es una variable relevante para mirar, ¿no? Sí. ¿Willy? Daniel, ¿cómo estás viendo? Porque en realidad hay un tema cambiario importante, ¿no? Que es primero la brecha sigue alta, más allá de la reducción positiva de mercados, y el gobierno apuesta que va a converger bajando, o la brecha se va a eliminar bajando
lo que es el dólar en la bolsa, el contado con liqui, al oficial, que sería un caso inédito. Sí. ¿Le ves posibilidad a ese escenario? Bueno, primero el oficial se va moviendo al 2% por mes, no es que tiene... entonces, si en algún momento, si los tipos de cambio alternativos se estabilizan, vas a converger desde abajo. Después, si eso va a ocurrir o no, a ver, lo que pasa es que yo creo que la preocupación viene porque el gobierno tiene un problema con las reservas. Sí. De hecho, de una presentación oficial se puede inferir que están viendo que tienen una dificultad para cumplir con la meta de reserva de ahora, y la de fin de año también. Si vos tenés un problema con las reservas y dentro del contexto que anunciás la fase 2 del programa económico, decís voy a intervenir, voy a vender dólares en la brecha, es menos que tenés para acumular reservas. Entonces la reacción del mercado fue inmediata, te bajó la brecha porque me estás aportando dólares, me mantuviste el dólar blend, que los exportadores venden 20%, pero me quedan menos dólares para pagar la deuda. Por eso el gobierno después salió a tratar de mostrar que tiene los dólares para pagar la deuda, aparentemente han girado los intereses por anticipado, veremos si pueden ir aportando el resto para despejar un poco ese horizonte. Pero bueno, lo más importante de ayer, para no entrar en la discusión de los números, los 60.000 millones yo creo que están mal, de las provincias. El propio gobierno se lo reconoció hoy a los gobernadores, realidad, nos equivocamos con eso. Esos 12 puntos del PBI. 12 puntos del PBI es no toda la totalidad del gasto, como dijo algún dirigente del kirchnerismo, pero es una parte importante del gasto. Mira, en el presupuesto hay una planilla de lo que calculan que le van a transferir a las provincias. Son 8 y pico del PBI. A ver, tampoco es que le van a recortar nada, le están diciendo a las provincias recortar el gasto, porque nosotros estamos recortando el gasto y tenemos que converger al 25%. Pero no dijo en qué periodo. Porque si es bajar 12 puntos del PBI en 50 años, te diría es perfectamente posible. Si es de acá al año 2025, te diría es imposible. Y primero, además, el presidente tampoco puede forzar a los gobernadores a hacer eso. Así que me pareció que estamos discutiendo cuando lo relevante es el concepto de que vamos a obtener equilibrio presupuestario a lo que dé. Eso es lo más importante de todo. Si no tengo los recursos, voy a cortar gasto. Y si se me caen más los recursos, voy a cortar más gasto. Ahora es una definición importante de un gobierno que hasta ahora ha hecho eso. Así que yo le daría a la derecha. Obviamente. El 5%, ese número, el 5%, ¿eso es crecimiento o recuperación? Sabes que yo detesto la semántica. La economía va a estar más arriba de este año. No es lo mismo. Si estás en la lona y creces 5 es una cosa. Estamos en la lona. Si estás en el subsuelo y creces 5, llegas a la lona. Entiendo. A ver, yo digo, yo lo detesto porque no me gusta enredarme en las palabras, pero a ver, 5% es un número muy importante que se nota, si lo querés poner así. Ahora, mi impresión es que es demasiado optimista ese número. Es demasiado optimista. O sea, se tendrían que prender muchas más máquinas de las que están apagadas ahora. Se tienen que alinear todos los planetas. ¿Qué quiere decir? Esto tiene que venir el blanqueo, el RIGI tiene que ir rápido. Tenés que tener algo de financiamiento para cerrar el agujero hasta que eso ocurra. No tendrías que tener sequía el año que viene y te diría que te tendrían que recuperar un precio los precios de exportación. Vos fíjate que el gobierno está poniendo 9% de crecimiento de exportaciones. Bueno, es cierto que tenés lo de energía que te está aportando, pero al mismo tiempo me está simulando el riesgo de una sequía, ¿viste? ¿Qué sé yo? Claro. Bueno, es que yo lo veo como que está bien, que es lo que tienen que hacer, digamos. El gobierno no está para venderte pesimismo, por eso estamos nosotros. El gobierno va, según tu saber entender, ¿el gobierno va por el camino correcto? Diría, han hecho... A ver, yo que me he pasado la vida diciendo que había que equilibrar las cuentas fiscales, obviamente que le reconozco un gran mérito a un gobierno que ha hecho el centro de su política económica en eso. Después, a ver, yo lo escribí en una nota en febrero. A mí, yo hubiera ido con el crawling pega más moderado, quiere decir, hubiera ido con un crawling peg más alto. El gobierno privilegió bajar la tasa de inflación a lo que dé. Eso me parece que te mete en una situación un poquito compleja. O sea, el problema tiene que ver por el lado de cómo vas a ir recomponiendo reservas. Una cosa que el propio gobierno decía que era importante cuando acumulaba reservas, cuando pasó de las menos 12.500, creo que es el número que heredó el gobierno, a un número neutro. Daniel, y ahora estamos otra vez en un número negativo, ¿no? Hablamos de la inflación y viene este 4 adelante ya varios meses.
Exacto, Los últimos 4. Claro, 4 de los 4. últimos 4, exacto. ¿Cómo ves eso con respecto al pronóstico que también el gobierno hace en el presupuesto? Es un gobierno al que no le gusta hacer pronósticos con respecto al tema de la inflación, ahora lo tiene que hacer porque en el presupuesto tiene que presentar su meta, así que vemos lo que planifican al menos. Ya, septiembre probablemente empiece con 3. Ahora, agosto tuvo una lectura mala porque los 4 de los meses anteriores venían con la núcleo empezando con 3. Y agosto metimos la núcleo otra vez arriba de 4. Eso fue lo que a mí más me preocupó. Porque después décima más, décima menos. A ver, vos podés tener. ¿Y eso momentos... porque por tarifas, no? No, las tarifas no están en la núcleo. Claro. Ok. Las tarifas están en los regulados. Por eso el problema, sí. la núcleo es. A ver, cuando si vos le preguntás a Powell o le preguntás a la gente del Banco Central Europeo cómo mirás la inflación, bueno, ellos miran varias cosas, pero van a mirar la núcleo. Okay. Porque vos tenés los precios estacionales, la verdura, que a veces te juega a favor, a veces te juega en contra, y los regulados, que cuando vos tenés un proceso de aumento de tarifas, van a estar por arriba. Entonces, en realidad, uno tenía que mirar la núcleo. A mí lo que me jorobó de agosto en el número es que la núcleo... La núcleo estuvo en 4. Ahora, claro. septiembre, las mediciones que tenemos nosotros para la Ciudad de Buenos Aires nos dan más baja la general que agosto y más baja la núcleo. Es lo que tenemos hasta ahora, que no es que tenemos... Y eso, tenés 2 semanas. Ok, obviamente. ¿Y eso crees que es tendencia o podría llegar a ser tendencia? Bueno, ahí te puede haber jugado un poquito el impuesto país. A ver, si vos tenés la devaluación al 2 y la tenés al 2, al 2, al 2, al 2, al 2... Y es muy difícil que la inflación se mantenga al 4, claro, ¿entendés? Claro, o sea, claro. vos tenés recomposición de tarifa, por eso te puede estar un poco por arriba. Tenés recomposición de ingresos que se te va dando un poco, porque las paritarias operan con algún desfasaje. ¿Y no pensás que el tipo de cambio en cierta medida está atrasado? Pues hoy lees la nota de que los tours de compra Chile están en furor. En realidad no importa lo que piense vacaciones. yo, que después si querés te digo, importa que el fondo cree que está atrasado. El Porque Fondo cuando vos Monetario. lees el informe del staff report del fondo, te dice, mi modelo, que puede estar mal, de equilibrio, del tipo de cambio de equilibrio de la Argentina, es el nivel de marzo, coincide más o menos con ese nivel. Estamos 16% abajo del fin de marzo. Entonces el fondo entre líneas te está diciendo tenés atraso cambiario. ¿Y vos? Ahora, esto es opinable. Mi impresión es que, a ver, si no hubiéramos tenido la baja que tuvimos en el precio de las soja. commodities, de la soja, el maíz y del trigo de que asumió Milei, te diría, la podés bancar. Con esa baja se te pone un poquito cuesta arriba. Ahora, vos podés tener momentos donde, a ver, nunca estás alineado con el equilibrio. Entonces lo que vos necesitas es tener reservas para aguantar, que no tenés, o conseguirte financiamiento, que es lo que están tratando de hacer. El ripo. Con los ripos, con eventualmente el blanqueo y el RIGI, que en este caso sean dólares que te aporte el sector privado. Bueno, veremos, porque si no después te queda ir a negociar con el fondo. Ahora, si vas a golpear la puerta del fondo, ya te dijeron, el blend no me gusta, el impuesto país no me gusta, en mi lectura tenés atraso cambiario, bueno. ¿Y el cepo? Bueno, el cepo te diría que al fondo tampoco le gusta, Claro. al gobierno tampoco le gusta. No. Hay una cuestión de pragmatismo. Claro, de porque timing si para vos liberás sacarlo. el cepo sin reservas y todavía tenés muchos pasivos en pesos a corto plazo, incluyendo deuda pública, y puede ocurrir que un día los que hoy están en pesos quieran dolarizarse. Y si se dolarizan, por ahí tenés un salto en el tipo de cambio. ¿Con qué lo vas a aguantar? Entonces, yo entiendo que el gobierno vaya con pie de plomo, porque es muy fácil sentado acá decir, sacan el cepo. Totalmente. Ahora después, si el tipo de cambio te hizo 20% en un día, vamos a estar todos nosotros obvio. diciendo, Como nos ¿por qué dijo no alguien- intervienen? ¿Y alguien con nos qué dijo querés que una vez, intervengan? Sí. alguien nos dijo una vez, Jerry de la Paulera. Jerry de la Paulera nos dijo una Gran cosa. valor, Jerry. ¿Eh? Gran valor. Gran valor, sí. Dijo una cosa es estar del otro lado diciendo eso y otra cosa es estar sentado en Vietnam. ¿no? Claro. Hay que estar ahí, ¿no? Sobre todo si caían las bombas, si estabas Claro. al lado de los Vietcong, que te caían las bombas de la palma arriba de la cabeza. Exactamente, te caen las napalm y a ver qué vas a hacer. Ahora, ¿vos dijiste algo así como que va a subir el gasto? ¿El gasto público? No dije eso. Ah, no dijiste No eso. hablamos de gasto todavía. Ok. No. ¿Querés hablar de gasto público? Mira, en porcentaje del PBI... ¿Para vos crees que va a crecer? Primera cuestión, el presupuesto, yo lo pondría de esta manera. El gasto de la Administración Nacional se mantiene, del sector público nacional se mantiene más o menos constante en fracción del PBI, por lo tanto, sube con la expectativa del PBI nominal, que es inflación más. Ahora, hay algunas cuestiones importantes, porque vos fíjate que este gobierno, independientemente que esté bien o esté mal, viste la discusión de motosierra Exactamente, o o licuadora, licuadora. hiciste pelota a los gastos de inversión pública. Van a seguir hechos pelota. En la previsión del presupuesto
La inversión pública no recupera, se mantiene el porcentaje del PBI después de una caída fenomenal. Después, el déficit de empresas públicas, que en algún momento al final de la última versión del kirchnerismo era 1% del PBI. Bajó, va a bajar este año, según la expectativa de lo que figura en el presupuesto, 0,4, para el año que viene 0,2 creo que es el número. Sí, una baja todavía más importante. Hay alguna pequeña recuperación del año que viene contra este, si no recuerdo mal, en salario del sector público y en jubilaciones o en partidas sociales. Entonces, vos tenés como una reasignación, pero manteniendo un nivel que cuando vos lo comparás con la historia, es muy bajo comparado con la historia reciente del kirchnerismo, incluso de la gestión de Macri. Entonces, yo digo que te subas, creo que sube de 14 a 14,1 del PBI la Administración Nacional, pero después me bajaste 5 puntos, te diría que en realidad hay revela una convicción fiscal. Revela una convicción. Del lado de los recursos, donde podés tener alguna discusión, porque se te va el impuesto país, que está bien que se vaya, porque es un impuesto horrible, pero tenés ahí si lo vas a poder compensar. Gracias, Dani. A ustedes. Gracias por venir. Daniel Artano, señores.